Amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hablar de esta ternurita. Por cierto, le mando un saludo a nuestra amiga doña Raquelito de Mi Vida Entre las Plantas y Más. A ella le robé esta palabra de ternurita. Esta es una crásula muscosa o también conocida como cordón de San José. Del género crásula estamos hablando de unas 500 especies. Esta belleza es de Sudáfrica, llega a tener unos 30 centímetros de altura como máximo. Creo que también la llaman pinitos, porque si se dan cuenta, sí parece pinitos. Pinitos. Nos florece en primavera-verano y las flores son de color crema, pequeñas. Creo que se forman en las puntitas de cada varita. Aparentemente tiene un leve perfume, pero esta planta es recomendada tenerla en interior. Entonces, al estar en interior, ese leve perfume puede ser percibido. El problema es que necesita cierta iluminación que tendríamos que proporcionarle para que se desarrolle bien. De lo contrario, pues vamos a tener problemas. Aunque me imagino esta belleza con las florecitas ha de ser un espectáculo. Mucha iluminación y aparentemente soporta sol directo. Sin embargo, yo la tengo bajo mucha iluminación y se ha dado muy bien. Se comporta muy bien. Así que habría que probar sol directo o ponerle el sol de la mañana. Y al de la tarde pues ya la colocaríamos a mucha iluminación. La cuestión es que no reciba daños o quemaduras. El suelo tiene que ser drenante y podríamos utilizarle el de para cactus y suculentas. El que yo utilizo pues tiene bastante materia orgánica, es bastante drenante y todo me funciona muy bien. No va a necesitar poda a menos que querramos darle forma o como va a estar muy grande pues tengamos que cortarles o que haya alguna ramita que esté dañada o algo. En ese caso tendríamos que cortar, pero lo contrario no requiere ese proceso. Vamos a regar cuando el sustrato esté completamente seco para evitar que tenga problemas con pudrición de raíces. Aparentemente resistente a plagas, pero como les menciono, el mayor problema es el exceso de riego. Entonces eso es lo que tendríamos que tener en consideración para que no tenga problemas. Tolera un poco el frío, pero si podemos evitarle ese estrés, pues creo que sería mejor no exponerla a ese ambiente tan fuerte. La vamos a fertilizar en primavera-verano una vez al mes y eso es para ayudar a su crecimiento, pero tenemos que tener cuidado de no hacerlo en exceso para que no tenga problemas la planta. Ahora bien, esta belleza en su totalidad es tóxica para perros y gatos, aparentemente. Entonces tendríamos que tener cuidado. De hecho, si no es tóxica, no tendríamos que permitir que las mascotas la mastiquen porque, pues miren, es tan bonita como para que la arruinen. Máxime si va a tener una altura considerable y se va a ver bonita, pues para que no la arruinen las mascotas. Entonces esta es una planta que es fácil de cuidar. Como les menciono, resiste a las plagas, pero el mayor problema es, bueno, serían dos. Que el exceso de iluminación sea el correcto y que el riego no sea excesivo para no dañarla. De lo contrario, pues es una planta, yo diría, para principiantes. Y como les digo, recomendada para interior, pero
El problema radica en que tenga la iluminación que corresponde, que necesita, estando en esas condiciones. Y así es esta belleza. Miren, son unos pinitos. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante. Estimados amigos, hasta luego.